Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Fíjate, yo creo que muy poquitas personas lo saben o reflexionan sobre ello. Cuando hablamos de Pamplona. Sí, señor, una de mis ciudades favoritas. Y Pamplona debe su nombre a su fundador. Sí, señor, a un buen romano, además. Y Pamplona es Pompeyo. Es la ciudad de Pompeyo, una además de las ciudades de Pompeyo desperdigadas por el mundo. Y fíjate, apenas lo sabíamos, o por lo menos yo lo desconocía bastante. Hombre, antes me lo comentabas. Sí. Claro, evidentemente hay una relación etimológica, pero se ha perdido, igual que por ejemplo en Zaragoza. Por ejemplo, Zaragoza sabemos mucho más que es Caesar Augusta, quizá por cercanía, ojo, Caesar Augusta, y ya lo relacionamos con César Augusto, mucho más fácil, sí. Pero no, Pompeyo también. La línea es la misma, ¿no? En cierto modo. Es la misma, y además yo mismo he podido, en mis visitas a la ciudad, he podido contemplar ese orgullo de los pamploneses por su origen pompeyano, con una gran escultura, por lo menos un monumento muy moderno para mi gusto, pero yo es que soy muy academicista, como me suelen criticar, dedicado precisamente a este fundador, porque la verdad es que es muy bonito y muy loable acordarse de los orígenes de uno, y además unos orígenes que yo creo que le dan cierto prestigio a la ciudad. Es uno de los grandes personajes romanos del final de la República, Pompeyo. Sí, lo que pasa es que normalmente ha sido muy ignorado, porque es como el malo de la peli de Julio César. Julio César es como el bueno. Que tuvo mucho que ver en la caída, ¿no? Sí, la verdad es que fueron uno de los exponentes claros de ese final de la República. No es responsable, digo, no, desde luego no es responsable. En ello, ojo. La República Romana, aunque oficialmente lo que vendía era una especie de igualdad o relativa igualdad, más bien paridad, tenía una serie de magistraturas, unos cargos, y uno era importante en función de las magistraturas que ocupaba. Evidentemente pesaba muchísimo la personalidad de la gente, el carisma de los políticos, eso ha pasado siempre. Lo que pasa que en este final de la República, sobre todo a partir del año 133, que es cuando historiográficamente se suele hablar de eso, son las figuras las que, por encima de cualquier cargo, son las que ocupan el poder. Da igual que uno sea cónsul. Cuando es cónsul, manda. Y cuando no lo es también. Ahí es donde empezamos a ver cómo quien manda, y lo demás, los cargos, pues a veces son casi una fachada. Y eso nos pasa además de forma muy clara con Pompeyo. Pompeyo, que venía de buena familia como todos estos, en cierto modo. Sí, ninguno Porque pasa, para crecer dentro del ámbito militar, que es en el que crece él, sí, es casi necesario en aquella época, ¿no? Sí, ya como digo, ninguno pasó hambre, y además todos tenían una buena educación, una educación con buenos conocimientos y con buenas prácticas de oratoria, etcétera, que es lo que le pasa a este hombre. La cuestión es que Pompeyo es una especie de soplo de aire fresco. Para la aristocracia romana él fue un homo novus, un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque su padre, Pompeyo Estrabón, es decir, Pompeyo el Estrábico, Pompeyo el Bizco, fue el primer senador de su familia, de los Pompeyos. Venían de la región de Piceno, y aunque Pompeyo nace en Roma, también es como una especie de, entre comillas, nuevo rico, ¿no? Ellos ya eran ricos en el Piceno, pero para lo que es la antigua aristocracia romana son unos nuevos que pueden ser, pues evidentemente, peligrosos, porque venían pisando muy fuerte. Siglo I antes de Cristo, estamos en los últimos 100 años, ¿no? Hablamos de él, y es un personaje, como dices, crece dentro del mundo militar y se granjea un prestigio muy notable. Sí. Su padre, como una manera de hacerse un nombre, como siguiendo la tradición romana, toca el tema político, es como digo, senador, toca el tema religioso y toca el tema militar, porque esos tres palos eran los componentes básicos de la formación estatal romana. Todo estadista tenía que tocar esos tres palos, porque es que eran tres aspectos que se iban a necesitar siempre, eran tres cosas fundamentales. Ya en la guerra social, entre los años 91 y 88, Pompeyo el joven, nuestro Pompeyo, el Pompeyo de Julio César, ya está a las órdenes de su padre, ya se gana una reputación, un poco controvertida, le llaman el adolescente carnicero, porque parece ser que era un poco desmedido en sus ataques, pero muy pronto, cuando Sila llega al poder en el año 83, él se alía con Sila y comienza una carrera militar
que también va pareja a la carrera política, porque esos prestigios, las victorias generaban un prestigio pues muy suculento, y como digo, es una carrera completamente imparable hacia el estrellato, entre comillas. Pese a todo ello, sí que era un favorito del pueblo. Sí. Provenía de buena familia, es decir, claro, no provenía del mismo lugar que el pueblo, pero sin embargo sí que sintonizó mejor, quizá porque no era de la aristocracia. Una cosa es venir de una familia, claro, otra cosa es venir de la aristocracia, ¿no? Claro, porque, como digo, una cosa es la teoría, pues este es el cónsul y ha sido elegido cónsul, pero claro, la gente no era tonta y decía, este es cónsul, como lo fue su padre, como lo fue su abuelo, pues aquí son siempre los mismos los que mandan. Era como un soplo de aire fresco. Era una especie, o por lo menos esa es la visión que a mí que yo tengo de este personaje, como un poco esa defensa del Roman Way of Life que yo he llamado, sí, esa posibilidad de que desde lo más bajo se podía llegar a lo más alto, que como digo, Pompeyo no era un muerto de hambre, era de una familia importante pero extranjera. También por parte de los itálicos que vivían en Roma, de gente que no era de Roma pero sí era de Italia y cada vez tenía más lazos en común con esa ciudad, pues claro, era una demostración de que no solo la ciudad de Roma contaba, sino que el resto de las grandes ciudades que eran aliadas, colonias, etcétera, estaban empezando a tener peso en el imperio. Que una persona, como digo, Pompeyo nacido en Roma, pero digamos como de familia extranjera, sea tan bien reconocido, y sea tan reconocido, ojo, sin ser senador. Su padre era senador, él comienza a tener mandos militares y comienza a tener un prestigio antes de tener grandes magistraturas y antes de ser senador. Pues claro, para el pueblo quizá, entre comillas, fue uno de sus héroes. ¿Qué podemos destacar de su carrera militar? Pues una cosa que a mí me hace gracia y que se suele ignorar es su batalla contra el hambre. Luchó contra el hambre. ¿Por qué? Porque ya en el año 82, cuando está al mando de Sila, combate a los partidarios de Mario, porque más o menos en Roma había una especie de guerra civil entre los seguidores de uno y los seguidores de otro. Les derrota en Sicilia y asegura el suministro de grano a la ciudad. Estrangular a Roma, cortándole los suministros de alimentos, era bastante más fácil de lo que parece. Y eso podía ocasionar una pérdida completa del poder político. Dar comida a la gente era la mejor manera de ganárselos. Pero es que años después, en los años 60, él consigue un mando que en parte consigue gracias a Julio César, que le apoya en sus inicios. Ese mando es contra la piratería, no contra la piratería normal, que te roben cosas, te roben barcos cargados de oro, sino simplemente una piratería que ahogaba el comercio, pero sobre todo interrumpía el suministro de Oriente, de la parte de Siria y de la parte de Egipto, de trigo. Llegó a ser curator Anonae, el curator de la nona, del suministro de pan, digamos, y es que esa fue una de sus grandes victorias, tanto con la espada como con la administración. Fue algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la verdad. Además de las grandes batallas de Pompeyo, podemos destacar como una de sus obras más inmortales, ¿no? Ese teatro, uno de los más grandes del mundo romano. Del mundo, probablemente el más grande, junto con el Teatro de Marcelo de Augusto, y además el primero de piedra de la historia romana. Hasta ese momento, la verdad es que el urbanismo romano era pues un poquito pésimo, por no decir tristísimo. Mi gran maestro Manuel Vendala Galán siempre habla de que había una especie de arritmia edilicia. Roma crecía en poder, había gente con unas fortunas inmensas y tenían sus grandes casas, pero es que luego el resto de la ciudad, las partes públicas, pues eran un poco penosas. Había teatros de madera, y lo que hace Pompeyo con esas cantidades de botines de guerra que había generado, sus campañas en Oriente contra Mitrídates, el rey del Ponto, cuando conquista la Siria de los Seleucidas, cuando entra en Jerusalén, claro, no eran solo victorias y más, es que él conseguía enormes recursos financieros y conseguía muchos amigos que decían, perdóname la vida y yo te hago este favor. Pudo construir un teatro absolutamente gigantesco, con un templo en lo alto del graderío dedicado a la diosa Venus, a la Venus victoriosa, y ojo, con jardines y con un edificio para la reunión del Senado, la Curia Pompei, con lo cual, si la curia se quería reunir, se podía reunir en otros sitios,
se reunía en una casa de Pompeyo, ¿no? En un sitio hecho por él. Eso también le daba muchísimo prestigio. Eso demuestra también que era un hombre extremadamente inteligente. Hemos empezado hablando de Pamplona. Su relación con algunas ciudades españolas es muy importante. Por ejemplo, con la destrucción de Valencia. La ciudad de los valientes, la ciudad que había sido fundada bastante antes, una ciudad además muy importante por ese punto, ser un punto costero, se relaciona con las Baleares. Y bueno, en las guerras que él libra aquí, no precisamente contra los indígenas, sino más bien contra otro romano, contra Quinto Sertorio, bueno, pues se le rebelan los señores de Valencia y él llegó a arrasarla. Por eso en Pamplona lo mismo le quieren mucho, pero yo no sé si en Valencia le verán con muy malos ojos, no sé. Pompeyo ha sido nuestro protagonista en estas curiosidades de la historia, que es uno de tus favoritos, ¿verdad? Del mundo romano. Sí, señor. Eso que el mundo romano a ti nunca te ha interesado especialmente, pero no, en el caso de Pompeyo sí, ¿verdad? Será por lo de Pamplona. No sé. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Hasta mañana, o hasta cuando sea. Que cuando sea. Mañana no tengo ni idea, que digo ya. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Ignacio.